Hola, buenas noches. Nuevamente estoy aquí, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, acercándome a ustedes a través de este video, que espero que ahora no tenga ningún problema. Me quedé preocupado porque realmente la enseñanza que di en la mañana es una enseñanza muy importante, pero que por desgracia tuvimos problemas con la grabación. Pero quiero nuevamente ponerla delante de ustedes y que el Señor pues muestre su grandeza, su poder en la vida de todos y de todas, cada uno de ustedes y de ustedes. Por eso me mueve realmente el Señor a que les comparta esta enseñanza. Nuevamente quiero que me acompañen, si usted tiene oportunidad, de retomar toda la enseñanza, y espero que el Espíritu Santo me guíe y los guíe a ustedes para poder comprender este tema que yo lo titulé La fe verdadera o la fe en Cristo Jesús. Y para ir avanzando, le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Y vamos a leer, Mateo capítulo 4 y el verso 17 primero. El Evangelio según San Mateo capítulo 4 y el verso 17. Y después leeremos los versos 23 y 24. Dice así Mateo capítulo 4 y el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los versos 23 y 24 dicen: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice en la Escritura que lo sanó. Y ese es en donde vamos a basarnos esta enseñanza. Es muy importante que usted reflexione sobre lo que el Señor Jesucristo hizo. Por lo tanto, yo creo que hoy, más que nunca, es necesario hacer lo que en una ocasión un hombre que tenía un hijo con espíritu mudo, pues hizo cuando el Señor Jesucristo le preguntó que si creía, que si tenía fe. Y este hombre le confesó que creía, pero en un momento dado le dijo al Señor Jesucristo que pues fortaleciera su incredulidad. Mire, mi hermana y mi hermano, yo creo que nosotros en muchas ocasiones estamos como este hombre, que decimos que creemos, pero hay algo que nos estorba y no nos permite tener la confianza en el Señor Jesucristo. Y entonces, como que dudamos. La incredulidad es un aspecto de dudar. Por lo tanto, por eso el Señor Jesús le pregunta: si crees, al que cree, todo le es posible.
Pero resulta que este hombre en algún momento le dice, sí creo, pero reflexiona o vio algo o sucedió algo que le dijo, aumenta mi confianza en ti. Eso fue lo que le dijo cuando el Señor Jesucristo le preguntó. Y este hombre le dice, aumenta mi credibilidad. Vamos a revisar este pasaje. Acompáñenme, por favor, en el Evangelio ahora según San Marcos, capítulo 9. Y en este capítulo 9 vamos a leer los versos 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, usted y yo muchas veces hacemos exactamente eso. Cuando tenemos una dificultad, un problema, inmediatamente decimos en nuestra mente que creemos. Sí, estoy pasando una dificultad, pero en ese momento digo, creo que Dios me va a sacar del problema, creo que el Señor Jesucristo puede hacer las cosas, creo en el poder del Espíritu Santo, pero de repente viene lo que este hombre le dice al Señor Jesús. Le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero al reflexionar le dice, ayuda mi incredulidad. Y esto es lo que a veces a nosotros también necesitamos reflexionar y decirle al Señor Jesucristo, decirle al Padre, Padre, permite que mi incredulidad sea quitada, que pueda yo creer en lo que tú dices, en lo que tus palabras dicen. Y por eso este hombre dice, ayuda mi incredulidad. Y como yo les comentaba, este joven que este hombre trajo, el papá de este joven, trajo a los discípulos, a los apóstoles, lo trajo a ellos para que echaran fuera un demonio que era de, que estaba, un demonio mudo. Pero no quiere decir que el demonio era el mudo, sino que ese demonio impedía que el joven pudiera hablar. Y hay muchos espíritus que actúan sobre la vida del ser humano. Obviamente, cuando hay un espíritu que está dentro del ser humano, es más fuerte. Es cuando una persona está poseída por un espíritu demoníaco. Y este joven estaba poseído de ese espíritu demoníaco que no le permitía hablar. Por eso era un espíritu mudo, no porque el espíritu no hablara, sino porque no le permitía al joven hablar. Y entonces lo trae a los discípulos para que echen fuera ese espíritu y los discípulos no lo pueden hacer. Y no solamente no lo pueden hacer por como el Señor Jesucristo en algún momento dado les dice, este espíritu no sale si no es con ayuno y oración, sino que había un problema en la vida también de los apóstoles. No creían que lo podían hacer. Entonces, por eso el Señor también les reprende a los apóstoles su falta de fe, su falta de poder creer que lo podían hacer. Esto es muy importante, porque también no que venga un espíritu y nos penetre, porque como lo he dicho, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pues sabemos que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y por lo tanto no puede haber otro espíritu dentro de nosotros. Esto también es muy importante que usted lo tenga en mente para que no quiera pedir o andar buscando que le echen fuera demonios que usted no tiene, porque si usted declara que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús fue resucitado, entonces usted es salvo. Y por tal motivo
el Espíritu Santo está en su vida. Pero lo que sí pasa en nuestra vida, pues es lo mismo que este hombre, la incredulidad, la falta de fe. Por lo tanto, hoy pues vamos a tratar de reflexionar sobre esta verdadera fe o la fe en el Señor Jesucristo. Y antes de orar, nuevamente lo voy a hacer. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, y vamos a ver que los discípulos también en un momento dado le piden algo al Señor Jesucristo después de algún evento en el que ellos participaron del Señor Jesús. Mire lo que dice capítulo 17 en el verso 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y esto es lo que también a veces nosotros no solamente le debemos de decir al Señor, ayúdanos con nuestra incredulidad, sino también decirle, aumentanos la fe. Pero aquí es la parte donde hoy vamos a tratar sobre este asunto de la fe, la verdadera fe, esa fe que nos tiene que aumentar el Señor Jesucristo y la fe en Él. Así que acompáñenme nuevamente a orar en este momento. Queremos, Dios, nuevamente acercarnos a ti. Yo confío, Padre, que mis hermanas, mis hermanos, vuelvan a escuchar esta enseñanza y que ahora no haya ningún estorbo, sino que ellos puedan revisarla, disfrutarla y sobre todo comprenderla, aprender de lo que tú nos pides que nosotros hagamos. Por eso, Señor, en estos momentos te ruego nuevamente porque tú seas el que dirijas esta enseñanza y que el poder de tu Espíritu Santo nos hable y nos fortalezca en nuestra fe y nos ayudes en nuestra incredulidad. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, quiero empezar por ver qué es lo que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Hoy más que nunca, ante todas las situaciones que estamos viviendo, no solamente por el COVID. El COVID, en la mañana recibí un mensaje que está mutando. El famoso SARS-CoV está mutando ya. Y en Inglaterra, en el Reino Unido, es donde acaban de descubrir esta mutación y como consecuencia ya algunos países de su alrededor pues están cerrando sus fronteras ante este nuevo virus modificado. Confiemos que nuestro gobierno tome de inmediato también actividades, actitudes y cuide que todo hombre, mujer, lo que llegue del Reino Unido, pues sea revisado con prudencia. Oremos porque esto nuestro gobierno tome acciones rápidas, pertinentes, para poder evitar un caso nuevo, diferente. Pero por eso es que usted y yo hoy debemos nuevamente de fortalecernos en nuestra fe. Y es por eso que el Señor me mueve a que yo comparta esta enseñanza nuevamente y confiemos que sea para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra incredulidad, quitarla de nuestra vida. Bueno, primero voy a tomar como base dos sinónimos de la fe y le voy a pedir que los considere porque la fe también significa creer y confiar. En la mañana le decía, diga conmigo, la fe es creer y confiar.
Esto es muy importante que lo podamos comprender. La fe es poder creer y confiar. Y ponía yo un ejemplo de el médico. Cuando usted tiene una enfermedad, tiene cualquier tipo de padecimiento, pues usted recurre a un médico o recurre a una institución que tenga médicos que usted cree, fíjese, que usted cree que le pueden ayudar en su necesidad física. ¿Por qué cree usted en ese médico o en esa institución? En el médico, creemos en el médico porque vemos que el médico tuvo preparación, creemos que tiene los conocimientos necesarios, creemos que puede solucionar nuestro problema. Como consecuencia, al nosotros ver, al nosotros revisar la circunstancia que está a nuestro alrededor con respecto al médico, y más si vamos a ver a un especialista, se supone que no solamente es médico general, sino que tiene una capacidad especial para poder resolver algún tipo de problema específico. Y entonces, nosotros lo primero es, vemos y creemos. Vemos las condiciones y creemos. Y eso nos da confianza. Confianza en que lo que el médico nos está recetando va a tener efecto en nuestra necesidad, en la enfermedad que podamos tener. Va a tener resultados positivos para nuestra salud. Confiamos que las recomendaciones, la dieta, las indicaciones de cómo aplicar el medicamento nos va a traer salud. Por lo tanto, si usted se da cuenta, en primer lugar, tenemos fe, porque sabemos que a donde vamos a ir vamos a obtener un resultado bueno. Y eso, ahí empieza la fe. ¿Por qué? Porque creemos en el médico y confiamos en lo que él nos va a compartir. En el versículo que tomamos como inicio, y que en estos momentos le voy a pedir nuevamente que lo revisemos, para que podamos ver por qué nosotros debemos de tener fe en el Señor Jesucristo y poder de esa manera aumentar nuestra fe y fortalecer la incredulidad. Mire lo que dice, capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, y vamos a leer por favor los versos 17, 23 y 24. Dice en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Esto quiere decir, usted sabe que también un médico se promueve o alguien promueve a ese médico. Puede venir una persona que ya tuvo una experiencia con ese médico y lo promueve y le dice, mira, este médico es bueno. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Empezó a promover lo que Él venía a hacer a esta tierra. ¿Cómo? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les empezó a compartir algo que el pueblo de Israel estaba esperando, un reino, el reino nuevo de donde se suponía que iba a venir el Mesías, que iba a ser algo similar que David, el que había fortalecido al pueblo de Israel, al que había liberado a Israel de los filisteos, a un hombre que peleaba y luchaba y vencía y le dio fuerza al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo estaba esperando al Mesías y hasta el día de hoy sigue esperando al Mesías. Pero el Señor Jesús vino a decirles, el reino de los cielos se ha acercado, y empezó a compartir
resistir, a promover ese reino que se estaba estableciendo en la tierra. Empezó de alguna manera a promoverse él en la tierra. Pero ¿qué necesitaba para que el pueblo de Israel creyera? Y es lo mismo que usted y yo necesitamos. Necesitamos no solamente saber de Jesús de Nazaret, sino necesitamos saber, creer en Él. Mire cómo empezó Él a mostrar al mundo, al pueblo de Israel, a usted y a mí, que tuviéramos confianza en Él, que creyéramos y luego confiáramos. Mire, dice verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, y lo primero que hacía era enseñar en las sinagogas de ellos y predicando otra vez, promoviendo lo que él había venido a hacer, el Evangelio del Reino. Pero esa promoción o esa manera de predicar, para que la gente creyera, tenía que ver, porque si no veía, no podía creer. Qué triste. Es lo mismo. Usted cuando va a visitar a un médico y bueno, desde que entra, pues ve el consultorio, a lo mejor ve si tiene título, a lo mejor ve la limpieza del lugar, a lo mejor ve la cantidad de pacientes que están esperando consulta, a lo mejor usted ve una serie de cosas que le permiten creer en el médico. El Señor Jesús tenía que mostrar algo para que la gente pudiera creer en Él, que era lo primero que Él iba a hacer. Y es lo primero que usted hoy tiene que revisar nuevamente. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La gente empezó a ver lo que Él hacía. ¿Y sabe qué trajo eso como consecuencia? Se difundió su fama. La gente empezó a tener fe. Esto quiere decir, empezó a creer no en lo que él decía, sino en lo que él hacía. Y es lo que usted y yo debemos de fortalecer en este tiempo, nuestra fe en lo que el Señor Jesucristo hace, ha hecho y seguirá haciendo en esta tierra. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué cree que sucedió? Los sanó. Y entonces la gente empezó a tener confianza en él. Y en esa confianza fue como ellos le traían enfermos, porque su fe había sido despertada. ¿Cómo? Al creer lo que estaban viendo. Estaba el Señor Jesús demostrándoles. Si no lo hubieran creído, en algún momento el Señor Jesús en sus enseñanzas dice, si ustedes no vieran, no creerían. No solamente es creer. El versículo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, el Señor dice, si puedes creer, esto quiere decir, si tienes confianza en mí, tu fe será aumentada. Y entonces dice, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque el creer en lo que estamos viendo, en lo que estamos palpando, es lo que nos va a traer confianza. Por eso dice, al que cree, todo le es posible. Porque ya tiene confianza, porque ya puede tener esa fe que va a hacer que algo suceda en su vida. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos fe en alguien, en este caso en el Señor Jesucristo, tenemos que primero
creerle a Él, creer que lo que Él hace es real, ver lo que Él hace, y eso nos va a traer confianza. ¿Por qué usted y yo debemos de creer en Dios? ¿O por qué la gente debe de creer en Dios? Porque vemos lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho todo el universo, creó el cielo, la tierra, lo creó a usted y a mí. Si esto que vemos no nos lleva a creer en Dios, nada nos va a llevar a creer en Dios. No vamos a tener fe en Dios. Pero cuando nosotros creemos en Dios, es porque estamos viendo lo que Él hizo. Estamos viendo lo que Él es. Dios es poderoso. Y esto también aumenta nuestra fe, porque vemos que Dios nos muestra todos los días su poder, su grandeza. Por eso los pueblos primitivos, pues, formaron dioses, porque veían el rayo y veían el poder que había en el rayo. Hicieron del sol un dios, porque no podían ni siquiera ver al sol, y lo veían su refulgencia, su grandeza, su calor, y veían que el sol podía prender fuego en los campos. Entonces veían que el sol tenía poder, veían, creían en lo que ese ser tenía como fuerza, y entonces creían. Y eso les daba la fe en algunas situaciones. Por eso nosotros debemos de creer en Dios. ¿Por qué? Porque vemos su grandeza, vemos su poder. Él todos los días promueve lo que Él es en nuestra vida. Y por eso, mis hermanas y mis hermanos, debemos de creer en Dios. Y también debemos de confiar en Dios. Pero no sucede con Jesucristo, porque Él mismo, en primer lugar, se promovió y les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en varios pasajes de la Escritura, Él nos habla de lo que Él hacía. Y por eso la Biblia tiene todos esos ejemplos del poder y del señorío de Jesucristo, porque eso es lo que nos muestra, nos enseña y nos hace creer. Y por lo tanto, como yo les he mencionado, la fe es creer y confiar. Esto es muy importante. La fe es creer y confiar. ¿En quién? En Jesucristo. Si usted cree en Dios, entonces usted debe de confiar en Cristo. Y cuando nosotros confiamos en Cristo, pues eso nos va a traer la seguridad, la confianza de que el Señor va a poder resolver todos nuestros problemas. Básicamente, esta es la enseñanza que traté de compartir en la mañana y que usted ahora debe de reflexionar. La fe es creer y confiar. Vamos a ver el último versículo. Juan capítulo 16, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a revisar, por favor, el verso 30 al 33. Juan capítulo 16 y los versos del 30 al 33. Mire lo que dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos, fíjese lo que dice, por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ya ha venido, ya que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas
mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. Hermano, hermana, cuando nosotros tenemos fe, creemos y entonces confiamos, hay paz. Cuando usted va a ver al médico, usted va en un estado a lo mejor delicado de salud, pero va con fe, va creyendo que el médico le va a solucionar su problema. Cuando usted llega con el médico y ve que el médico lo ausculta, lo revisa, le atiende y luego le dice lo que posiblemente usted tiene y le da un medicamento, usted cree que con ese medicamento va a mejorar su salud. Y se da confiado. Y además el médico le da una serie de recomendaciones en su alimentación, en su cuidado, en qué tiene que hacer más. Y usted se va confiado y sabe que viene a su vida, por lo menos en unos instantes, aunque después a lo mejor se quita. Pero cuando usted tiene fe en el médico, cuando usted cree que el médico le va a solucionar su problema, y cuando usted confía en el médico, en lo que el médico le da, le dice, usted va a tener paz, porque va a creer que se va a sanar. Es exactamente lo mismo que en forma espiritual usted debe de practicar. Cuando usted tenga una necesidad, lo primero que debe de tener es fe en Jesucristo. Debe de creer en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace y en lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Y eso le va a traer confianza en que todo lo que el Señor Jesucristo nos dice nos va a dar paz a nuestra vida, va a ayudarnos a resolver nuestras necesidades, nos va a sacar de la problemática en la que estamos, nos va a dar sanidad, nos va a dar prosperidad, nos va a dar protección, nos va a ayudar en todos los sentidos, porque usted tuvo fe en Jesucristo, le creyó a Jesucristo y eso le trajo confianza y la confianza le va a traer paz. Luego dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero hace una advertencia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Ya se da cuenta? Tenemos fe, creemos y confiamos. Y entonces, cuando nosotros tenemos fe, creemos y confiamos, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué importante es que usted ponga en práctica estas partes de la fe. Tener fe es creer por lo que vemos y eso nos va a traer confianza que nuestra necesidad va a ser resuelta. Y el Señor Jesús, pase por favor ahí mismo al Evangelio según San Juan, pero pase ahí una vueltecita al capítulo 14. Pero el Señor Jesús nos da confianza. Mire cómo. Pase al capítulo 14, al verso 7. Y vamos a leer del verso 7 en adelante y con esto termino. Y usted revise este video. Si me conocéis, ¿se da cuenta? Primero tenemos que conocer. Cuando usted va con el médico, tiene que conocer al médico. Si es especialista, si va a atender su necesidad, etc. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si usted conoce a Jesucristo, está conociendo el poder de Dios para su vida, en todos los aspectos. Felipe, ese apóstol que un día había tenido confianza en el Señor Jesucristo,
que había creído en él, porque este apóstol lleva a otro que se llamaba Natanael, que era así como incrédulo, le dice: Natanael, hemos encontrado al Cristo. Y Natanael no le cree. Y entonces Felipe, que estaba convencido, que creía en el Señor Jesucristo, que ya confiaba en él, le dice a Natanael: ven, vamos a verlo para que lo conozcas. Lo lleva, y el Señor Jesús hace algo con Natanael que hace que Natanael también crea y confíe en el Señor. Le dice dónde lo había visto. Y por solamente haberle dicho: te vi debajo de un lugar, Natanael cree. Bueno, pues ese hombre Felipe, que había creído, que había confiado en el Señor Jesucristo, en un momento tiene duda. Esto es humano. Y por eso le dice Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Yo creo que el Señor se molesta cuando dudamos de Él, cuando dudamos del poder de Dios. Yo creo que el Señor se molesta, porque entonces estamos invalidando la obra de Jesucristo en la cruz. Y dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Muchas veces el Señor nos dice: Fernando, has visto tantas cosas en tu vida cristiana y todavía no tienes fe en mí, todavía no crees que yo puedo hacer cosas grandes y maravillosas, todavía no tienes la confianza de que yo te voy a sacar de tus problemas. Y eso nos dice el Señor continuamente. Y por eso le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y todavía le vuelve a decir que es lo que yo vuelvo a invitarle. Mire lo que dice el Señor Jesús: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora dice, de otra manera, o sea, si no crees que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí, en otras palabras, les estaba diciendo: si no crees que yo soy Dios, fíjese lo que les dice: cree por las mismas obras. Hermano, hermana, yo estoy seguro que el Señor Jesucristo, que Dios, ha hecho algo en su vida. Y le voy a decir qué es lo primero que Dios ha hecho en su vida: que usted pueda creer en Jesucristo. Por eso está escuchando este video, porque Dios hizo ese milagro en usted, ese milagro en mí, que pudiéramos creer en lo que no hemos visto. Por eso dice: si no crees que, decía el Señor Jesucristo, si yo soy en el Padre y el Padre es en mí, bueno, cree por las mismas obras. Y le dice: de cierto os digo, el que en mí cree, el que tiene fe, es porque cree. Y el que cree tiene confianza. Le dice: el que en mí cree, las obras que yo hago es lo que avala nuestra fe en el Señor Jesucristo. Las obras que Él ha hecho en su vida, en la mía y en la vida de los demás. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermano, hermana, si usted puede creer, ¿creer en qué? En lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Si usted puede creer en lo que el Señor Jesucristo ha hecho,
entonces al que cree, todo le es posible. Porque va a tener confianza. Recuerde, la fe es creer y confiar. Usted debe de tener esa fe cada día aumentada, pedirle a nuestro Dios, Padre, aumentanos la fe, para que yo pueda creer en ti y pueda confiar en ti. Y cuando venga el día malo, porque también el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos advirtió eso. Y el mismo Señor Jesucristo, lo leímos hace un momento, que dice, en este mundo tendréis aflicción. Y Pablo decía, estad preparados, fortalecida su fe, porque un día vendrá el día malo. Y cuando haya pasado, cuando haya terminado todo, mantengámonos firmes. ¿Por qué? Porque nuestra fe se va a fortalecer, nuestra confianza, el poder creer en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, por lo que vemos que ha hecho, eso nos va a dar confianza. Y entonces nuestra fe va a estar fortalecida. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesús nos da muy clara la enseñanza y nos dice, si puedes creer en lo que yo hago, si puedes creer en lo que yo he hecho en tu vida, si puedes creer en lo que Dios es, el poderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que hace cosas grandes y maravillosas, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Termino, mis hermanos y mis hermanas, animándoles. Crea, su fe está basada en creer. Y cuando usted puede creer, entonces usted puede confiar. Así que mi hermana, mi hermano, su fe tiene que ser cada día aumentada, fortalecida, porque si usted puede creer en lo que el Señor Jesucristo hizo, ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo, entonces su fe será fuerte y su confianza en nuestro Dios, en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, le ayudará en toda situación. Recuerden, en este mundo tendremos aflicciones, pero el Señor Jesucristo decía, pero confiad. Esto quiere decir, ten fe, cree, confía, y eso te va a dar la certeza de que el Señor nos va a sacar de los problemas. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en este día. Confío que usted pueda ver este video, ahora sí lo pueda disfrutar y sobre todo lo ponga en práctica. Deseo que en esta noche el Señor guarde sus vidas, fortalezca su alma, su espíritu, le dé nuevas fuerzas para el día de mañana y sobre todo agradézcale porque hoy tenemos vida. Que el Señor los guarde.